¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es 40 de Argentina en Democracia y en este jueves nos estamos reencontrando para repasar episodios realmente graves. En rigor de verdad hemos tenido algunas ediciones del programa que han sido mucho más positivas y en esta particularmente creo que todos nos vamos a ver imbuidos del dolor de víctimas de familiares que murieron en accidentes aéreos, una constante que se repitió por aquella época dentro de estos 40 años de democracia y que ya algún especialista o algún familiar o algún presidente o titular de asociación de familiares que han perdido a sus familiares en accidentes aéreos terribles, que prácticamente vamos a tratar de recordar, tuvieron que ver con una época en donde compañías aéreas sin ningún tipo de responsabilidad volaban y llevaban gente sin responsabilidad de los profesionales que se hacían cargo de eso y sin que los aviones estuvieran en condiciones. Por eso le digo particularmente, por haber conocido a personas que estuvieron directamente involucradas en este tipo de tragedias, no nos hubiera gustado hacer este programa, pero los hechos ocurrieron y allí están. Y allí están los familiares que se quedaron con las manos vacías, porque como ha pasado muchas veces en Argentina, en episodios traumáticos y tragedias, o episodios totalmente encubiertos, totalmente, podríamos decir, exprofeso para tratar de encubrir algún hecho de corrupción, hubo muertes, hubo dolor y no hubo respuesta de la justicia. 40 de Argentina en Democracia, que recuerda episodios graves de accidentes aéreos, uno de ellos el del APA, el otro la tragedia de Lilian Almada, y lo presentamos de esta manera, el programa de esta noche. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Miguel Correa es responsable o es integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas del trágico vuelo del APA. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Bueno, un gusto tenerte aquí en el programa. El señor Juan Salvador es papá de una de las víctimas. Correcto. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, y Ricardo Salazar, lo hemos invitado, lo conocemos desde hace años y ha estado involucrado tratando de aportar detalles de por qué se han producido algunas tragedias que son inadmisibles en la aviación argentina y con muchas víctimas. Ricardo Salazar, buenas noches. ex piloto comercial. Sí, exacto. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas Bien, noches. bien. Ex inspector de vuelo también de la Administración Nacional de Aviación Civil. Vamos a tratar de compartir con ellos algunos de los archivos que tenemos en el rico archivo de Canal 10, en donde vamos en primer término a recordar lo que fue el momento de esta tragedia del APA ahí en Aeroparque, en Buenos Aires. El primer informe que sacamos de nuestro archivo con el equipo periodístico para que repasemos el caso. El vuelo 3142 del APA debía partir a las 20:36 de Aeroparque con destino a nuestra ciudad. Se demoró 20 minutos en salir. Según lo que se pudo reconstruir, el Boeing carreteó hasta el final de la pista e intentó levantar vuelo sin conseguirlo. Según algunos pasajeros sobrevivientes, la turbina izquierda habría estallado, haciendo que el avión se ladeara y que las llamas alcanzaran parte de la nave. Levanta no más de medio metro del piso y antes de que vuelva a caer, yo escucho un silencio total, se deben haber plantado las turbinas, explota la turbina izquierda del avión
y cae al piso. Yo vi fuego en todo el sector izquierdo del avión. Todas las ventanillas estaban en rojo. Tal es así que nosotros bajamos por la puerta trasera del avión y para mí la gente que quedó atrapada en el avión es porque la puerta de adelante no abrió. En ese momento, la aeronave impactó contra el suelo, rompió la reja del aeropuerto y cruzó la avenida Costanera, llevándose por delante a por lo menos 3 autos. En su loca carrera, el avión pasó a unos 50 metros de una estación de servicio y atravesó el estacionamiento del Club Punta Carrasco, estrellándose al final contra la cancha de golf. En primer término, le quiero preguntar a Ricardo Salazar, tengo entendido que vos en algún momento aportaste y no sé si trabajaste de manera directa en lo que ha sido la supervisión de cómo se pudo haber, en el marco de la Junta y como inspector, ese accidente. En principio te comento, yo espontáneamente cuando me enteré del accidente y siendo piloto y demás, veía por los canales de televisión los familiares que se acercaban al aeropuerto de Córdoba con la desesperación del caso, ¿no? Y la desinformación que había. Y yo ya tenía conocimiento de que en otros países, por ejemplo, hay asistencia, en este caso particular cuando se produce un siniestro, para en ese momento tan crítico decirle a los familiares medianamente lo que está pasando, qué tiene que esperar, qué se tiene que hacer. Era un descontrol absoluto. Yo me acerqué espontáneamente y a partir de allí empecé, digamos, a tener un contacto directo con los familiares y a colaborar de acuerdo al conocimiento aeronáutico que yo tengo. Y después, bueno, se participó, digamos, con testimonios y demás en el proceso de investigación. No yo como investigador directamente, pero me tocó inclusive a tener alguna charla con Enrique Piñeiro, que hizo la famosa película, etcétera. Y bueno, yo lo que puedo aportar desde el punto de vista profesional, que era un accidente perfectamente evitable, que una compañía en ese momento de las primeras low cost, de bajo costo, se priorizaba la rentabilidad al mantenimiento de las aeronaves y en la instrucción de la tripulación. Y por otro lado también, digamos, era bastante condescendiente con el desempeño de algunos pilotos que no eran o no tenían la capacidad en ese momento de ser comandantes. Ya vamos a ver un video en donde se apela precisamente al audio de la cabina, que fue en algún momento noticia. Pero quiero también escuchar el testimonio de Juan Salvador, cómo recuerda esa noche, porque en el impacto que sufrió su familia, y usted particularmente, imaginamos el dolor que ha significado, y decía Ricardo, ¿jamás tuvieron asistencia psicológica o algún tipo de apoyatura o de información? Sí, buenas noches. En ese momento yo me acuerdo acudir al aeropuerto Córdoba, a los efectos de interiorizarme de todo lo que iba aconteciendo, dado que yo también estoy vinculado con la aeronáutica y ¿Viajaba su hija en el...? Viajaba mi hija. Entonces, de acuerdo a eso me iba moviendo, ¿no? Bueno, uno nunca descarta la factibilidad de que el familiar, el ser querido de uno, estuviese con vida. Y bueno, se tomaron todos los recaudos, los efectos de poder ir organizando esa faceta y ahí esperar los acontecimientos que se iban desprendiendo momento a momento. ¿Usted recuerda cómo se enteró? Y yo me enteré viendo la televisión. Esa noche estaba viendo televisión en mi casa con el resto de mi familia y observábamos el accidente que se había producido en el aeroparque. Y bueno, salíamos del asombro. Y en un momento dado vino el compañero de mi hija, que vivía cerca de mi casa, y me dice, Verónica, vení en ese avión. Y ahí empieza todo el movimiento a los efectos de ver, tratar de contenerse a uno mismo, manejar la situación que va viviendo, ¿no? Bien, Miguel Correa, ¿cómo viviste vos todo esto? Y volviendo a todos esos años para atrás, ya casi 24 años, uno está acostumbrado a ir a los aeropuertos a despedir a su hijo o recibir a
a su pareja, a su padre, a su abuelo. Y bueno, y esa noche nos tocó realmente acudir a un aeropuerto con una total desinformación, un caos. ¿Cómo te enteraste vos de esa situación que los puso en alerta? Yo me enteré a través de mi hermana, que me decía que posiblemente en ese vuelo que venía a Córdoba podría estar nuestro papá. Así que bueno, ahí fue que fuimos hasta el aeropuerto y había un total descontrol, desinformación, las persianas estaban cerradas, tuvo que directamente el gobierno en ese entonces hacerse cargo de buscar alguna lista de quiénes eran los que iban o no en el vuelo, buscar a ver quiénes eran los que estaban internados en hospitales, quiénes no había ningún tipo de información. Así que... La empresa ni siquiera aportó mínimamente algún gesto para con la familia, ¿no? No, nunca hubo esa comunicación, esa y contención. esa predisposición de la empresa a los efectos de informar, sino que se fue dando poco a poco y a medida que se iban conociendo las últimas novedades. La misma gente fue armando se fue su propia así. contención. Terrible. Vamos a ver qué es lo que se pudo reconstruir de un audio de la cabina para tratar de determinar algo que decía recién Ricardo Salazar. Aviones low cost, donde aparentemente la responsabilidad de quienes eran parte de la tripulación no era del todo importante. Fíjense. Estos eran los dramáticos minutos previos a la explosión del avión del APA siniestrado, una alarma sonando insistentemente y el diálogo de las voces de cabina intentando desentrañar un desperfecto que resultó fatal. El contenido de la desgrabación de las cajas negras fue difundido por el juzgado de Gustavo Literas, a cargo de la investigación de la tragedia que le costó la vida a unas 70 personas. En el informe que presentó la Junta de Investigación de Aviación Civil, después de analizar estos registros, se ratifica una de las hipótesis en danza. Entre los factores causales del accidente hubo errores y omisiones en el control previo al despegue y además inacción en el procedimiento de emergencia establecido para cuando se activa una alarma. Ricardo Salazar, se activa una alarma y en ese caso un piloto de avión, ¿qué tiene que hacer? ¿Abortar? Abortar el despegue de forma inmediata. Lo que ocurrió, y uno escucha esa alarma de configuración, que se denomina así, y acompaña una luz inclusive, se producía porque el avión no había sido configurado para el despegue. Es decir, no solamente los compensadores, sino el flap, que son como dos superficies que bajan, los pequeños alerones que esos están que ven que uno detrás baja, del ala. Exacto, porque en este tipo de máquinas se ponen 15 grados, y eso acorta la carrera de despegue, ¿sí? Para que, de acuerdo al peso del avión, la temperatura, la distancia de la pista, además, pueda llegar a despegar. Al no configurarlo de esa manera, el avión necesitaba mucho más pista que la disponible para lograr el despegue. Por eso se escucha que, bueno, tengo la potencia, tengo tapset, y toda la comunicación, empieza a sonar la alarma, le canta B1, que es la velocidad de decisión que tiene el piloto. Al haber una alarma de configuración o cualquier situación, hasta B1 yo puedo abortar el despegue. Después de B1 no me queda distancia remanente para poder frenar la aeronave. Voy a salir de la pista con seguridad. Le dice B1, rotación, y se escucha el shaker. El shaker es como un motorcito que tiene la barra de control que vibra. Y también me está diciendo, algo está pasando. Y él no sé qué pasa. Y bueno, segundos y se produjo el impacto contra el perimetral, un auto, una garita de colectivo. Ahora, hay una versión, yo quiero pedir un tape del archivo de un sobreviviente cordobés, Gabriel Vanegas, que viajaba justo al lado de la turbina y dice que la turbina tomó fuego. Quiero que rápidamente repasemos esto. A ver, señor director, si podemos ver esta parte del archivo de Canal 10. Gabriel Vanegas es otro de los cordobeses que tuvo la fortuna de escapar con vida del avión del APA.
estaba sentado en la fila 18, cerca de la turbina que según muchos estalló. Acá no hay falla ni piloto, ni pájaros levantando vuelo, ni... Fue una falla técnica del avión, ese avión no tendría que haber despegado. Yo he volado varias veces y sé que hay una inspección de rutina antes de emprender el vuelo, donde vos los ves a los mecánicos o a los encargados de esta revisión final con linterna, eran las 9 de la noche, casi, ¿cierto? Ves con linterna, acá no, había mecánicos adentro de la turbina, o sea, algo estaban tratando de solucionar o de controlar o de verificar dentro de la turbina, no era que andaban con la linterna viendo, estaban tratando de solucionar algún problema o tratando de detectar algún problema que a lo mejor el piloto ya se lo había planteado o algo, porque ese avión tenía problemas. Hasta hoy no se sabe qué pasó, hay distintas conjeturas. ¿Cuál es tu hipótesis? Yo iba sentado al lado de la turbina y yo puedo asegurar, no te puedo decir con certeza porque nadie puede asegurar con certeza, que la turbina se prendió fuego, o sea, sin que golpeara contra nada, la turbina prendió fuego. Calculo yo que la decisión del piloto, no sé si será así o no, pero calculo que a lo mejor al ver en su tablero que le indicaba que la turbina tenía fuego, es cuando decidió abortar y yo creo que eso nos salvó, porque si nosotros levantamos vuelo con la turbina encendida, posiblemente se apagaba, o posiblemente explotaba en el aire y ahí sí que ya no nos salvaba ninguno. ¿Esto es verosímil con la explosión del avión? ¿Por qué se puede producir? La alarma que sonaba, que vimos hace un rato, ¿tenía que ver con algún problema en la turbina o no? No, en ese sentido no. Porque la alarma que sonaba significaba que el avión no estaba configurado, que es totalmente diferente a una falla de motor. Lo que decía recién Ricardo, es decir, no estaban puestos los flaps y el resto de... Lo que en la declaración que expone Vanega acá, él, no conociendo la situación, él siente la explosión. Pero esa explosión se produce en el momento de que el avión, al no rotar, al no despegar, automáticamente el comandante trata de meterle los autos reversos, pero ya había vencido la velocidad, había sobrepasado la velocidad. Entonces ahí es donde se produce la autoexplosión por la saturación de combustible y todo lo que entra dentro de los motores. Con el resultado concebido. En el próximo bloque vamos a compartir con ellos el material que tenemos vinculado a la causa judicial. Un acto en donde se empezó a recordar a todas las víctimas y a pedir respuestas a la compañía. El propietario de la empresa, y ya lo vamos a ver, dijo solamente que pudo haber algún problema en la turbina por algún pájaro que se metió ahí, tratando de totalmente deslindar las responsabilidades de una compañía que también era responsable. Lo vemos tras la pausa.